Los invitados reían y charlaban animadamente, cuando de repente, por una bofetada a un niño, todo se convirtió en una catástrofe. Ese día, mi hijo de 5 años, muerto de hambre, tomó tímidamente un pequeño pastel de la mesa del banquete. El niño no había dado ni un bocado cuando mi suegra se abalanzó. Le dio una fuerte bofetada que lo hizo caer al suelo de baldosas frente a cientos de invitados. Lo que más me dolió no fue la bofetada, sino lo que mi esposo dijo justo después. Me agarró de la mano, bajó la voz. Hoy es la boda de mi hermana. Aguanta, no hagas un escándalo. Miré a mi hijo, que lloraba con la mano en la mejilla, y luego al hombre en quien una vez creí que protegería a mi hijo y a mí. En ese momento, mi corazón se sintió frío. Estaba a punto de tragarme las lágrimas para preservar la alegría de la familia de mi esposo, pero nadie esperaba que el niño que acababa de ser abofeteado se levantara tranquilamente, se secara las lágrimas y dijera algo inocente. Con solo esa frase, todo el salón quedó en silencio. La novia se quedó paralizada. El novio palideció. Mi suegra temblaba, sin poder decir una palabra. Y solo 10 minutos después, la familia del novio anunció la cancelación de la boda frente a todos los invitados. ¿Qué dijo el niño para que una boda preparada durante meses se desvaneciera en el aire? ¿Y qué secreto había estado enterrado en la familia de mi esposo durante años, solo para ser revelado accidentalmente por un niño de 5 años? Si fueras tú, ¿qué harías si golpearan a tu hijo en medio de una boda? Acompáñame en esta historia. Los alegres sonidos de la música de boda se escucharon desde temprano, junto con las risas de los invitados. Toda la pequeña calle parecía más animada de lo habitual. Frente a la entrada del salón de bodas, cintas de seda rojas y blancas ondeaban suavemente con la brisa de una mañana de finales de otoño. 2 filas de flores frescas se alineaban ordenadamente hacia el vestíbulo principal, donde un gran cartel con las palabras ceremonia nupcial destacaba bajo las relucientes luces de cristal. Los camareros se movían afanosamente, algunos revisando las mesas, otros llevando bandejas de bebidas, otros ajustando cada silla para que estuviera recta. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, entraban uno tras otro, con sobres de regalo en la mano y felicitaciones para los novios. Cualquiera que lo viera pensaría que era una boda perfecta, un día feliz que ambas familias habían esperado durante muchos meses. Solo yo sabía que detrás de esas sonrisas había mucha amargura que había tragado en silencio durante mis 3 años como nuera. Me llamo Carmen, tengo 30 años y soy contable en una pequeña empresa de construcción de la ciudad. Mi marido es Miguel, 2 años, mayor que yo, y trabaja como técnico en una empresa de ingeniería. Los ingresos de mi marido y míos no son abundantes, pero son suficientes para cubrir nuestros gastos y criar a nuestro hijo. Tenemos un hijo llamado Pablo, que acaba de cumplir 5 años. Es un niño muy bueno, amable y educado. Desde que nació, Pablo nunca me ha avergonzado por ninguna de sus acciones. Sin embargo, a los ojos de mi suegra, mi hijo y yo nunca fuimos de la familia. Ella siempre decía que quería a sus hijos y nietos por igual, pero la forma en que los trataba era completamente diferente. Si mi cuñada necesitaba dinero, ella estaba dispuesta a vender sus pendientes de boda para ayudarla. Si mi cuñada necesitaba que alguien cuidara a su hijo, ella dejaba todo el trabajo de casa para ir a ayudar. Si mi cuñada quería comprar un coche, le daba todos sus ahorros de muchos años, dudarlo. En cuanto a mi marido y a mí, desde el día de nuestra boda, hemos tenido que arreglárnoslas solos para todo. El día que nació Pablo, mi madre, que vive en el pueblo, estaba enferma y no pudo venir a cuidarme. Pensé que mi suegra se quedaría a ayudar a su nuera unos días. Pero a la mañana siguiente, solo pasó por el hospital unos 15 minutos. Dejó una caja de sopa comprada a toda prisa en la cabecera de la cama y dijo: «Mi hija está embarazada, me necesita, más que tú, intenta contratar a alguien para que te cuide unos días».
Después de decir eso, se fue directamente. Durante todo el mes de mi recuperación, la que me cuidó fue una amable vecina y mi madre, que ya tenía más de 60 años, a pesar de que sus piernas aún no podían moverse con normalidad. En aquel entonces lloré mucho, pero me dije a mí misma, bueno, cada uno tiene sus propias circunstancias. Siempre y cuando mi marido me quiera a mí y a nuestro hijo, eso es suficiente. Sin embargo, lo que más me entristeció no fue la frialdad de mi suegra, sino el silencio de mi marido. Cada vez que ella decía cosas desagradables, él solo se reía con una sonrisa forzada. Cada vez que yo les confiaba algo, él me aconsejaba suavemente. Mamá ya es mayor, aguanta un poco. Ella quiere a su hermana porque es su hija. No te lo tomes a pecho. Durante 3 años escuché una y otra vez esas mismas 3 palabras. Aguanta. Al principio discutía, pero después solo me quedaba en silencio. Quizás porque entendía que, en su corazón, la paz familiar siempre era más importante que mis sentimientos. Pero no imaginé que esa misma paciencia llevaría las cosas demasiado lejos. La boda de hoy es de mi cuñada, Laura. Después de muchos años de divorcio, finalmente encontró un nuevo hombre. Se dice que la familia del novio es bastante prinerada y sus padres son personas de posición social. Por eso, mi suegra considera esta boda como el evento más importante de su vida. Durante los últimos 3 meses, ella dedicó casi toda su energía a los preparativos. Desde elegir el restaurante más lujoso de la ciudad hasta contratar un equipo de filmación y fotografía, encargar flores importadas y mandar a hacer trajes tradicionales para cada miembro de la familia. Dondequiera que iba, se jactaba. Mi hija se ha casado muy bien. Su familia política es rica y respetable. Esta boda debe ser de su nivel, pero nadie sabía que detrás de ese glamour había sumas de dinero que mi marido y yo teníamos que cargar en secreto. Hace 2 meses, mi suegra convocó a toda la familia a una reunión. Suspiró y dijo, aún faltan casi 30.000 euros para organizar la boda. Miró directamente a mi marido. Eres su hermano. Tu hermana solo se casa una vez más. En su vida, tienes que asumir tu responsabilidad. Miguel se quedó en silencio. Yo también. Luego se giró hacia mí. Como contable, seguro que tienes algunos ahorros. Ayuda a tu cuñada esta vez. En realidad, esos ahorros eran todo lo que había estado guardando durante 5 años. Cada céntimo se había acumulado con horas extras, comidas en las que solo me permitía comprar unas pocas lonchas de carne, y veces en las que me negaba a comprar un vestido nuevo para ahorrar en dinero para el primer año de colegio de mi hijo. Era el fondo que tenía previsto utilizar para comprar un pequeño apartamento a plazos, para que nuestra familia, de 3, tuviera un lugar estable donde vivir en lugar de seguir viviendo con mis suegros. Pero Miguel me cogió de la mano y me dijo en voz muy baja, ayuda a mí, hermana, esta vez, por favor. Prometo compensártelo después. Al ver la mirada suplicante de mi marido, me ablandé. Transferí todo el dinero que tenía sin pagaré ni recibo, solo la confianza entre personas de una misma familia. Después de recibir el dinero, mi suegra solo dijo una frase. Ni siquiera hubo un gracias. Me consolé a mí misma. Bueno, el dinero se puede volver a ganar siempre y cuando mi cuñada tenga una boda perfecta. Esa mañana llevé a Pablo al restaurante muy temprano. El niño llevaba un pequeño traje azul con una pajarita blanca que yo había planchado cuidadosamente la noche anterior. Su rostro regordete, sus ojos negros y su sonrisa inocente hacían que cualquiera que pasara por allí lo elogiara. ¡Qué niño tan adorable! Pablo estaba muy contento. Corrió por el salón admirando los racimos de globos de colores y luego volvió a preguntarme, «Mamá, ¿hoy la tía Laura estará tan guapa como una princesa?» Sonreí y le acaricié la cabeza. «Sí, hoy es un día feliz para tu tía». El niño rió alegremente.
Era la risa inocente de un niño que no sabía que, en pocas horas, ese lugar resplandeciente se convertiría en el recuerdo más doloroso de su infancia. Alrededor de las 9 de la mañana, los invitados comenzaron a llegar en mayor número. Yo me afanaba en ayudar al personal a organizar los regalos, revisar la lista de las mesas y correr a la sala de maquillaje para llevarle agua a Laura. Aunque nadie me lo pedía, me esforzaba por hacerlo todo con esmero, pensando que era un día importante para la familia. Sin embargo, apenas entré en la habitación de la novia, escuché la voz molesta de mi suegra. ¿Vienes a traer el agua a estas horas? ¿Tan lenta eres para todo? No tuve tiempo de explicarle que acababa de ayudar a recibir a los invitados en el vestíbulo, cuando ella me hizo un gesto con la mano. Sal, no te quedes estorbando. Me di la vuelta en silencio. En ese momento, Pablo corrió y me agarró de la mano. Mamá, tengo hambre. Miré el reloj, ya eran casi las 10. Desde la mañana, por estar tan ocupadas, mi hijo y yo solo habíamos podido comer un pequeño bocadillo de camino. Me incliné y le sonreí. ¿Aguanta un poco más, hijo? Cuando los invitados estén en sus mesas, te traeré comida. Pablo asintió, obedientemente. Sí, mamá. Dicho esto, se sentó en una silla en un rincón del salón, con las manos sobre su pequeño estómago que rugía de hambre, esperando presepiar pacientemente a su madre sin quejarse ni una palabra más. No sabía que, debido a la más común de las hambres de un niño, ocurriría una tragedia que desvelaría un secreto que la familia de mi marido había intentado ocultar durante mucho tiempo ante cientos de invitados. Y a partir de ese instante, el destino de todos en esta boda tomaría un rumbo completamente diferente. Miré una vez más. Gran salón. Apenas pasaban las 9:30, pero casi todo el espacio del restaurante estaba lleno de risas y conversaciones. Las arañas de cristal del techo reflejaban una cálida luz dorada sobre cada mesa cubierta con manteles y blancos impecables. En el centro, elaborados arreglos de rosas y orquídeas. El aroma de los platos de la cocina empezaba a extenderse por el pasillo, mezclado con el olor de la repostería y el café recién hecho, haciendo que a cualquiera que pasara se le abriera el apetito. Los invitados seguían llegando en mayor número. Los adultos se agrupaban para charlar. Los niños correteaban por todas partes, mientras el personal de servicio empujaba carros de comida sin parar. En el escenario, la banda probaba el sonido. El piano y el violín creaban un ambiente elegante y acogedor. Si no fuera por ser parte de ello, nadie se daría cuenta de que a pocos metros de distancia, yo estaba tratando de ocultar el agotamiento después de semanas de ir de un lado a otro por la boda. Desde encargar las invitaciones, recoger el vestido de novia, pagar las flores, revisar el menú, hasta contactar con el equipo de fotografía. Al final, la mayoría de las tareas recayeron en mí. Cada vez que alguien elogiaba lo eficiente que era la nuera de esta casa, mi suegra solo sonreía, pero nunca le dijo a nadie que la mayor parte del trabajo de hoy lo había hecho yo. Para ella, era la responsabilidad obvia de una nuera. No necesitaba agradecer, ni necesitaba reconocer. Acababa de terminar de organizar la lista de invitados cuando sonó mi teléfono. Era el gerente del restaurante. Señora Carmen, el resto del contrato ya está pagado. ¿Puede confirmarlo, por favor? Asentí, levemente. Sí. Colgué. Recordé involuntariamente la noche de hace casi 2 semanas. Ese día, después de transferir el último pago al restaurante, me quedé sentada mucho tiempo frente a la pantalla del teléfono. El saldo de mi cuenta estaba casi a cero. Todos los ahorros de muchos años de mi hijo y míos se habían ido en esta boda. Pensé que al menos después de hoy, mi suegra me miraría con otros ojos. Quizás entendería que yo consideraba sinceramente esta familia como mi propia familia, pero quizás había sido demasiado ingenua. Justo en ese momento, Laura salió del probador. El vestido de novia blanco, adornado con miles de brillantes piedras,
La hacía destacar entre la multitud. Todos elogiaban a la novia por su belleza y juventud. Mi suegra sonreía radiante. Tomó a su hija de la mano y fue por todas partes saludando. A cualquiera que preguntaba por los gastos de la boda, ella decía con orgullo: «Todo ha sido preparado por mi familia. Mi hija no tiene que preocuparse por nada». Al escuchar esas palabras, solo bajé la cabeza en silencio. No sé por qué sentí una punzada indescriptible. No era por el dinero, sino porque los sacrificios de mi marido y yo durante los últimos meses parecían no haber existido nunca. Incluso Miguel, que estaba a mi lado, solo permaneció en silencio. Escuchó a su madre y luego miró su teléfono, como si nada estuviera pasando. Miré a mi marido, sintiendo una punzada de decepción. Él sabía de dónde venía el dinero. Él sabía que yo había tenido que renunciar al plan de comprar un apartamento. Él también sabía que muchas noches me quedaba despierta hasta la 1 o las 2 de la madrugada, haciendo contabilidad extra para clientes, para ganar ingresos adicionales, pero aún así eligió el silencio. Quizás en su mente, mientras la boda transcurriera sin problemas. Todo lo demás no era digno de mención. De repente, se oyó una voz de niño detrás. «Mamá». Me di la vuelta. Pablo estaba delante de mí. Su cara estaba un poco pálida por el hambre. «Mamá, me duele la barriga». Me senté y le froté la barriga. «Aguanta un poco más, hijo». Él asintió obedientemente. «Sí». Abrí mi bolso y solo quedaba una botella pequeña de agua. Se la di. Pablo bebió unos sorbos y volvió a sonreír. «Estoy bien, mamá». Al ver al niño tan comprensivo hasta el dolor, se me hizo un nudo en la camasama, garganta. Justo en ese momento, un grupo de niños, parientes del novio, pasaron corriendo. Los adultos les habían dado galletas, zumos y dulces para comer antes. Las risas resonaban por todo el salón. Pablo solo los miró en silencio. No pidió ni corrió hacia ellos. Solo tragó saliva suavemente y se dio la vuelta. Una camarera, al verle, le preguntó sonriendo: «¿Todavía no ha comido, pequeño?» Pablo respondió educadamente: «No, estoy esperando a mi mamá». La camarera me miró y dijo en voz baja: «Hay algunos dulces de repuesto en la sala de preparación, puede coger uno para el niño si quiere. Todavía quedan muchos». Le di las gracias y me disponía a llevarme a mi hijo. Pero apenas di unos pasos, cuando mi suegra me llamó en voz alta: «Carmen». Me di la vuelta. Ella frunció el ceño. «¿Qué haces ahí parada? Ve a la puerta a recibir a los invitados». «Pero Pablo, el niño, es mayor. Que se quede ahí sentado. Recibir a los invitados es más importante». Miré a mi hijo. Su mirada seguía siendo obediente. «Ve, mamá. Yo espero». Le acaricié suavemente el pelo y corrí hacia la puerta. Durante casi 40 minutos después, apenas tuve tiempo de volver. Los invitados llegaban sin parar. Los parientes de ambas partes se movían afanosamente. Todos me llamaban. Todos me pedían ayuda. Hubo un momento en que incluso olvidé que no había tomado ni un sorbo de agua. Cuando finalmente tuve un momento libre, corrí apresuradamente a buscar a mi hijo. La silla de antes estaba vacía. Se me encogió el corazón. Pablo. Miré a mi alrededor y no lo vi. Una sensación de ansiedad me invadió de inmediato. Caminé rápidamente por cada fila de mesas, por la zona del escenario, por el pasillo. Justo en ese momento vi a mi hijo de pie, cerca de una mesa larga donde había muchos dulces de colores. Había magdalenas, tiramisú, profiteroles y cupcakes decorados de forma muy bonita. Una empleada le estaba colocando más pasteles en una bandeja. Al ver a Pablo mirando atentamente, la camarera sonrió y le preguntó: «¿Cuál te gusta?». Pablo señaló: «Un cupcake con forma de osito». «Me gusta el osito. Cómelo. Hay muchos más». El niño negó con la cabeza. «Mi mamá no me ha dejado».
La camarera sonrió, amablemente. No te preocupes. Yo te lo doy. Luego traeré más. Pablo todavía dudó. ¿De verdad, señora? Sí, yo te lo doy. En ese momento, yo todavía estaba a casi 20 metros de mi hijo. Estaba a punto de acercarme cuando mi teléfono volvió a sonar. Era el fotógrafo preguntando la ubicación de la familia para prepararse para las fotos. Solo tardé unos segundos en responder. Cuando levanté la vista, vi a Pablo tímidamente, con su pequeña mano, coger el pastel. Era solo un pequeño cupcake del tamaño de la palma de su mano. El niño sonrió, feliz como si acabara de recibir el regalo más preciado. Todavía no había tenido tiempo de quitar la envoltura de papel de la parte inferior del pastel cuando, desde atrás, una figura se abalanzó con el rostro lleno de ira. La distancia era demasiado grande para que pudiera gritar el nombre de Pablo, pero mi llamada se ahogó en la música del salón. Esa mujer levantó la mano muy alto, con una mirada fría y el rostro enrojecido por la ira. No le importaba que frente a ella solo hubiera un niño de 5 años, y tampoco sabía que, en unos segundos, su acción impulsiva se convertiría en el comienzo de una serie de eventos que harían que esta brillante boda se derrumbara por completo. En cuanto a mí, solo pude lanzarme horrorizada hacia mi hijo en vano mientras esa mano estaba a punto de descender. El momento llegó tan rápido que, cada vez que cierro los ojos para recordarlo, aún no puedo creer que todo haya sucedido en medio de un salón de bodas lleno de gente. La música seguía sonando. En el escenario, el maestro de ceremonias sostenía un micrófono y hablaba con el equipo técnico para preparar el ritual de bienvenida a los novios. En la sala, cientos de invitados seguían riendo alegremente. Las luces doradas de las arañas de cristal bañaban todo el gran salón con un brillo suntuoso. Nadie imaginaba que, en cuestión de segundos, esa atmósfera sería desgarrada por un sonido que los dejaría a todos atónitos. Corrí mientras gritaba: «Pablo, no comas todavía. Espera a mamá». El niño se giró, con una sonrisa inocente en su tierno rostro. Levantó el pequeño pastel, sin haber tenido tiempo de quitar la envoltura de papel. «Mamá, la camarera me lo dio». Pero la frase no terminó. Plaf. El sonido de la mano golpeando la mejilla del niño resonó con estruendo. El sonido fue tan fuerte que ahogó la música durante unos segundos. El cupcake salió volando de la mano de Pablo, cayó sobre el reluciente suelo de mármol. La capa de crema rosa salpicó, manchando los pequeños zapatos del niño. Su diminuto cuerpo perdió el equilibrio. Cayó de bruces, golpeándose las rodillas con fuerza contra el suelo, de baldosas, las palmas de las manos raspadas y sangrando. La pajarita blanca, su cuello se desvió hacia un lado. Sus ojos redondos se abrieron de par en par por el horror. No tuvo tiempo de entender lo que había sucedido. Sentí como si mi corazón se detuviera. «Pablo». Corrí y me arrodillé para abrazarlo. La mejilla izquierda del niño estaba enrojecida, con las 5 marcas de los dedos claramente visibles. Sus ojos estaban enrojecidos, pero intentaba morderse los labios. No lloró en voz alta, solo temblaba aferrado a mi falda. Solo entonces levanté la vista. La persona que estaba frente a mí era mi suegra. Todavía respiraba agitadamente de ira, y sus ojos miraban a su nieto sin una pizca de lástima. Al contrario, señaló el suelo, donde el pastel estaba hecho pedazos, y su voz resonó estridentemente. ¿Quién le dio permiso para coger el pastel? Esta comida es para los invitados de honor. Un niño tan pequeño ya tiene la costumbre de coger todo lo que ve. La zona circundante quedó en silencio de inmediato. Varios invitados que estaban cerca se giraron para mirar. Algunos incluso pensaron que el niño había derramado algo o había hecho alguna travesura grave, pero al ver al niño sentado en el suelo, con la mano en la mejilla, y el pastel, que era solo un pequeño cupcake, muchos empezaron a mirarse con desconcierto. La camarera que estaba allí corrió asustada. «Señora, yo se lo di al niño». Mi
Suegra se giró bruscamente. ¿Usted se lo dio? ¿Sabe cuánto cuesta cada pastel? ¿Puede permitírselo? La joven se turbó. Sí. El gerente dijo que había pasteles de sobra. Cállate. Mi suegra gritó. Tu trabajo es servir. Nadie te permite dar la comida de mi casa sin permiso. La camarera se puso colorada, bajó la cabeza y no se atrevió a decir nada más. Abracé fuertemente a mi hijo, sintiendo dolor y rabia. Pero lo que más me ahogó fue la mirada de Pablo. Levantó la vista hacia su abuela y dijo en voz muy baja: Abuela, lo siento, la señora me lo dio, no lo comí. El niño no había terminado de hablar cuando mi suegra lo interrumpió fríamente. Cállate, no te hagas el lastimero. Si tu madre no sabe educarte, yo lo haré. Esa frase fue como un puñal clavado en mi corazón. Me puse de pie de un salto, con la voz temblorosa de ira. Mamá, es solo un pastel. Si no quieres que mi hijo lo coma, puedes decirlo. ¿Por qué golpeas a tu nieto? Mi suegra me miró con una mirada fría y penetrante. ¿Te atreves a desobedecerme? Lo golpeé para que aprenda YC. Convierta en un glotón, un aprovechado cuando sea mayor. No podía creer las palabras que acababa de escuchar. Un niño de 5 años. Solo por hambre, solo porque un camarero le dio un pastel. Y en sus ojos, mi hijo era etiquetado como aprovechado. Los invitados alrededor empezaron a murmurar. Un anciano negó con la cabeza. Es solo un niño, ¿qué pasa? Una señora de mediana edad le susurró a la persona de al lado. Pobre niño, le dio una bofetada tan fuerte. A mí me dolería solo de oírlo, pero a mi suegra no pareció importarle. Siguió hablando, en voz alta, como si quisiera que todos la escucharan. Mi nuera no sabe educar a su hijo y nos avergüenza a toda la familia. Justo en ese momento, Miguel apareció corriendo por la puerta principal. Probablemente escuchó el alboroto. Al ver a Pablo sentado en el suelo, se detuvo. ¿Qué pasa? Me giré hacia mi marido, con la voz ahogada. Mamá golpeó a nuestro hijo, solo por coger un pastel. Miguel miró a su hijo y luego a su madre. Se quedó en silencio unos segundos. Yo esperé. Esperé que el hombre se acercara a abrazar a su hijo. Esperé que le preguntara si le dolía. Esperé que le dijera a su madre que se había excedido. Pero no. Lo primero que hizo fue tirar suavemente de mi brazo, susurrarme al oído. Carmen, hoy es la boda de mi hermana. No hagas un escándalo. Me quedé helada. Pensé que había oído mal. Su hijo acababa de ser golpeado y tirado al suelo, y lo primero que le importaba era no hacer un escándalo. Lo miré, con los ojos llenos de decepción. Miguel es nuestro hijo. Él frunció ligeramente el ceño. Lo sé, pero hoy hay muchos invitados. Aguanta un poco, ya hablaremos después. Esas 3 palabras eran las mismas de siempre. Aguanta. Solté una carcajada, una risa amarga. Durante los últimos 3 años, cada vez que mi suegra me acusaba injustamente, me decía aguanta. Cada vez que me regañaba delante de los parientes, me decía aguanta. Cada vez que lloraba de pena, me decía aguanta. Y hoy, incluso cuando golpearon aquí a nuestro hijo en medio de la multitud, él solo supo decirme aguanta. Me incliné para levantar a Pablo. Él me rodeó el cuello con los brazos, apoyando su rostro en mi hombro. Sentí que su pequeño cuerpo todavía temblaba. Susurró. Mamá, lo siento. Es que cogí el pastel. Me ahogué. No, no tienes la culpa. La culpa es de los adultos que olvidaron cómo amar a un niño. La culpa es de los adultos que anteponen la vanidad y el dinero al afecto familiar. La culpa es de quienes, debiendo protegerte, optaron por el silencio. En ese preciso instante, la música nupcial se subió de volumen inesperadamente para preparar el ritual de bienvenida de la novia. El maestro de ceremonias anunció: rogamos a los presentes que tomen asiento.
La gente comenzó a moverse hacia las mesas. Y, aunque se pensó que el incidente se iría calmando, nadie sabía que en los ojos inocentes de Pablo se ocultaba un secreto cuyo significado ni siquiera él entendía por completo. Un secreto que había oído por casualidad unos días antes, un secreto relacionado con el dinero para organizar la boda. Un secreto que mi suegra, mi cuñada e incluso mi marido pensaron que nadie más conocería. Y en unos minutos, cuando él hablara con la inocencia de un niño, todo el salón de bodas caería en un silencio más aterrador que cualquier discusión. Tras la bofetada de mi suegra, todo el salón de bodas se sumió en un extraño silencio. La música seguía sonando, pero ya nadie prestaba atención a la alegre melodía. Las arañas de cristal seguían brillando en el techo. Los arreglos florales seguían siendo radiantes en cada mesa. Las filas de sillas cubiertas con manteles blancos seguían tan ordenadas como al principio. Sin embargo, el ambiente había cambiado por completo. Cientos de miradas se dirigieron inconscientemente hacia el rincón de la mesa de dulces, donde un niño de 5 años seguía acurrucado en los brazos de su madre. Algunas personas negaron con la cabeza, otras suspiraron, y algunas incluso susurraron entre sí. De todas formas, no se debe pegar a los niños, es solo un pastel, al fin y al cabo. Si un niño tiene hambre, se le da de comer, ¿no? Esos murmullos, aunque muy bajos, llegaron a oídos de mi suegra. Inmediatamente se giró para mirar a la multitud, tratando de forzar una sonrisa, y dijo en voz alta: «Disculpen, señores, hay que educar a los niños desde pequeños. Si no se les enseña, luego se echan a perder». Dicho esto, se ajustó su vestido largo de color rojo oscuro, se arregló el cabello cuidadosamente peinado y rápidamente se dirigió hacia el escenario, como si nada hubiera pasado. En sus ojos, la apariencia ante los invitados probablemente era más importante que los sentimientos de su propio nieto. Ya no tenía la calma suficiente para seguirla. Llevé a Pablo a la zona de descanso al final del pasillo, donde había menos gente. Allí había una fila de sofás de color crema junto a una gran pared de cristal que daba al jardín trasero del restaurante. La luz del sol de última hora de la mañana se filtraba a través del cristal transparente, proyectando largos destellos sobre el suelo de mármol. El paisaje exterior era tan sereno. Los arbustos de bugambillas mecían con el viento. Un pequeño estanque reflejaba el cielo azul. Varios gorriones se posaron en la valla y luego se fueron volando rápidamente. Todo estaba extrañamente tranquilo. Solo mi corazón en ese momento estaba revuelto. Senté al niño en el sofá. Limpié suavemente los restos de crema de sus manos con un pañuelo de papel y le di una botella de agua mineral a Pablo para que bebiera. El niño sujetó la botella de agua con sus pequeñas manos, bebiendo a sorbos muy despacio. Al cabo de un rato, le pregunté suavemente: «¿Todavía te duele, hijo?» Pablo se tocó la mejilla. La marca roja aún era visible. Sonrió, con dificultad. «Sí, ya estoy mejor, mamá». Esa respuesta me hizo llorar. Los niños suelen llorar con mucha facilidad, pero Pablo no se quejó de nadie. No pidió nada. Incluso intentó sonreír para tranquilizarme. Saqué un apósito de mi bolso y se lo coloqué con cuidado en la rodilla raspada. Al inclinarme, me di cuenta de que el pequeño pantalón azul se había rasgado un poco en la rodilla, debido a la caída. Era la ropa que había ahorrado durante 2 meses para comprarle. Anoche, Pablo se probó la ropa emocionado frente al espejo. Preguntó: «Mamá, ¿hoy estoy tan guapo como papá?» Solté una carcajada. Lo abracé y le dije: «Estás aún más guapo que papá». Y sin embargo, solo unas horas después, la ropa estaba rasgada y el rostro de mi hijo tenía las marcas de una bofetada. Le acaricié suavemente el pelo, culpándome a mí misma. Si no, hubiera estado ocupada recibiendo invitados. Si hubiera insistido en que comiera antes, si no hubiera confiado demasiado en que todos amarían a un niño, quizás esto no habría sucedido.
Justo en ese momento, Miguel se acercó, miró a su alrededor y se sentó en la silla de enfrente. Tardó mucho tiempo en hablar. ¿Cómo está el niño? No tuve tiempo de responder cuando Pablo contestó, educadamente. Estoy bien. Miguel asintió ligeramente. Extendió la mano para acariciar la cabeza de su hijo. Pero Pablo inconscientemente se apartó un poco. Fue solo un pequeño reflejo. Pero lo vi claramente. Quizás en su corazón todavía tenía miedo. Miguel retiró la mano, suspiró. Carmen, sé que estás enfadada, pero hoy... Lo interrumpí. ¿Es la boda de tu hermana otra vez? Él se quedó, en silencio. Me reí secamente. 3 años ya. Cada vez que tu madre se equivoca, me dices que aguante. Incluso ahora que han golpeado a nuestro hijo delante de tanta gente, sigues diciéndome que aguante. ¿Alguna vez has pensado en cómo nos sentimos mi hijo y yo? Miguel bajó la cabeza, con la voz más baja. Estoy atrapado en medio, todos son familia. Lo miré fijamente a los ojos. No, no, estás atrapado. Solo siempre eliges el lado de tu madre. Miguel iba a decir algo, pero finalmente no lo hizo. Se levantó. Tengo que salir a recibir a los parientes de la novia. Hablaremos de esto después. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Desde el principio hasta el final, nunca preguntó si su madre se había disculpado con su nieto. Seguí la espalda de mi marido mientras desaparecía por el pasillo, sintiendo un extraño vacío en mi corazón. Quizás lo que más duele a una mujer no es ser herida por extraños, sino que en el momento en que más necesita ser protegida, el hombre a su lado elija el silencio. Un rato después, Pablo tiró suavemente de mi manga. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Sonreí. Sí, pregunta. El niño dudó. Sus ojos negros miraron el patio soleado al otro lado de la ventana de cristal. Mamá, si la abuela me odia, ¿por qué me llama niño mimado delante de todo el mundo? Me quedé helada. Un niño de 5 años. No entendía las cosas de adultos, pero era lo suficientemente sensible como para notar la diferencia entre las palabras y las acciones. Lo abracé, sin saber qué responder, porque yo misma no tenía la respuesta. Pablo continuó. En mi cumpleaños, la abuela también sonrió conmigo, pero cuando los invitados se fueron, le dijo a mamá que no comprara tarta porque era un gasto. Lo escuché, todo. Me quedé petrificada. Resulta que lo recordaba. Recordaba cada palabra, cada mirada e incluso las cosas que los adultos creían que los niños olvidarían. Le acaricié suavemente el suave cabello. Hijo, no todos los adultos tienen razón, y no todos los que te sonríen te quieren de verdad. Pablo se quedó en silencio durante mucho tiempo y luego preguntó inesperadamente, Mamá, si digo la verdad me van a regañar. Sonreí suavemente. Depende de la situación, pero decir la verdad no es nada de lo que avergonzarse. Él asintió, muy levemente. Su mirada parecía pensar en algo, y luego dijo una frase que me paralizó. Mamá, recuerdo que hace unos días oí a la abuela y a la tía Laura hablar en la habitación. Pensé que tú ya lo sabías. Me sobresalté. ¿Qué cosa? Pero justo en ese momento, un empleado del restaurante corrió afanosamente. Señora Carmen, la familia ya puede subir al escenario para la polar. Foto. Me giré para mirar a Pablo. ¿Qué acabas de decir? El niño parpadeó. Luego te lo cuento. Es que están llamando a mamá. Asentí levemente. En ese momento, no tenía ni idea de que la historia que Pablo había escuchado por casualidad unos días antes se convertiría en la chispa que destrozaría toda esta boda. Y mucho menos imaginaba que, en pocos minutos, delante de cientos de invitados, mi hijo repetiría ingenuamente cada palabra que los adultos habían dicho, sin añadir ni quitar nada. Y esa simple verdad desenmascararía todas las mentiras ocultas durante meses, sin dejarles escapatoria. El toque de campana, que anunciaba el inminente inicio de la ceremonia, sonó 3 veces breves,
atrayendo la atención de todos los invitados hacia el escenario principal. El sistema de luces del gran salón se atenuó, dejando solo débiles haces de luz amarilla concentrados en el pasillo alfombrado de rojo que conducía al estrado. A ambos lados del pasillo, macetas de orquídeas blancas mezcladas con rosas importadas se disponían en grupos, exhalando una suave fragancia en el fresco aire del restaurante. Los camareros invitaron rápidamente a los invitados a tomar asiento. El sonido de las sillas arrastrándose contra las mesas, el tintineo de las copas y el murmullo de los niños, siendo reprendidos por los adultos para mantener el orden, se mezclaron en una escena muy característica de las bodas multitudinarias. Si solo se miraba desde fuera, nadie podría haber imaginado que, apenas 10 minutos antes, en el rincón de la mesa de dulces, había ocurrido un incidente que aún mantenía a muchos invitados murmurando, comentando. Me incliné para ajustar la pajarita de Pablo, que se había desalineado. El niño seguía obedientemente a mi lado, la marca roja de su mejilla se había desvanecido un poco, pero aún era visible si se miraba con atención. Intenté aplicarle una compresa fría una vez más. ¿Todavía te duele? Pablo negó con la cabeza. No. Luego levantó sus ojos claros hacia mí. Mamá, no estés triste. Ya no me duele de verdad. Al oírlo, sentí una punzada aún mayor. Un niño de 5 años estaba intentando consolar a su madre. Le cogí su pequeña mano y caminamos juntos hacia el escenario. Las dos familias ya estaban en sus posiciones. Los padres del novio vestían ropa muy elegante, sus rostros amables, siempre con una sonrisa amistosa para todos. Especialmente la madre del novio. Tendría unos 60 años, su cabello plateado recogido en un moño. Desde que llegó, siempre saludó amablemente a todos, sin mostrar ninguna arrogancia o presunción. Al pasar a mi lado, me preguntó suavemente, ¿el niño de antes está bien? Me sorprendió un poco, no pensé que lo hubiera notado. Sonreí con una mueca. Sí, ya está mejor. Ella miró a Pablo con una mirada llena de compasión. Pobre niño. Si tiene hambre, tiene que comer, ¿no? ¿Quieres que te traiga otro pastel más tarde? No tuve tiempo de responder cuando mi suegra se acercó. Sonrió ampliamente. Ay, los niños son traviesos, hermana. Es muy inquieto, tengo que ser estricta. La madre del novio frunció ligeramente el ceño, pero solo sonrió socialmente y no dijo nada más. Aún así, me di cuenta de que su mirada era diferente a la del principio. Ya no era completamente relajada. Quizás la imagen de una abuela abofeteando a su nieto en medio de una multitud había dejado una gran pregunta en su corazón. Justo en ese momento, el maestro de ceremonias anunció con entusiasmo. Con todo respeto, invitamos a la novia y al novio a entrar al altar. La música se elevó. Las grandes puertas abrieron lentamente. Laura, del brazo de su padre, caminó despacio por la alfombra roja. El vestido de novia blanco brillaba bajo las luces. Los invitados aplaudieron al unísono. Las cámaras grababan sin parar. Los teléfonos se alzaban para capturar el momento más hermoso. Mi suegra estaba de pie debajo del lépico escenario, con los ojos llorosos de emoción. Se limpiaba las lágrimas sin parar. Cualquiera que la viera pensaría que eran lágrimas de felicidad de una madre. Solo yo sabía. Minutos antes, esas mismas manos habían golpeado fuertemente el rostro de su nieto. Después de la presentación, llegó el turno de los discursos de ambas familias. El padre del novio habló con mucha sinceridad. Agradeció a los invitados, a la familia política por la educación de la novia. Luego sonrió y mencionó las veces que las dos familias se habían reunido para preparar la canizona boda. El ambiente se volvió cálido gradualmente. Justo en ese momento, Pablo tiró suavemente de mi manga. Mamá, antes la señora me dijo que me daría un pastel. Asentí levemente. ¿Sí? Luego te lo doy. Volvió a preguntarme. Mamá,
¿Se nos ha acabado el dinero? Me sobresalté un poco. ¿Por qué preguntas? ¿Eso? Pablo respondió inocentemente. Porque oí a la abuela decirlo. No tuve tiempo de preguntar más cuando el maestro de ceremonias invitó inesperadamente a ambas familias a subir al escenario para una foto de recuerdo. Todos subieron uno a uno. Yo llevé a Pablo y nos pusimos al final. Justo cuando el fotógrafo se preparaba para tomar la foto, mi suegra se giró y me dijo en voz baja, con un tono muy molesto: «Pon al niño más cerca, que no frunza el ceño. Los invitados pensarán que maltratamos a los niños». Al escuchar eso, no pude evitar sentir amargura. Ella misma había golpeado a mi hijo, y ahora le preocupaba que los demás pensaran mal de ella. No respondí, solo le acaricié suavemente el cabello a Pablo. Él se quedó muy quieto. Después de tomar algunas fotos, todos se preparaban para bajar. Inesperadamente, la madre del novio se acercó a Pablo, sonrió amablemente y dijo: «Pequeño, antes no comiste pastel, ¿verdad?». Luego, tomó una galleta pequeña de un plato en la mesa ceremonial y se la dio al niño. «Cómela, nadie te regañará». Pablo me miró. Asentí levemente, y él la tomó, educadamente. Pero en lugar de comerlo de inmediato, miró a la madre del novio y preguntó inocentemente: «Abuela, ¿puedo comer este pastel de verdad?». «Sí, claro». «¿Por qué preguntas?». Pablo pensó unos segundos y luego dijo en voz muy baja: «Porque la abuela dijo que a la familia se le acabó el dinero, y que este pastel era para los invitados, y que si no conseguía el dinero de mamá, la boda de hoy no se podría hacer». En cuanto Pablo terminó de hablar, el ambiente alrededor de la mesa ceremonial se congeló. La sonrisa en los labios de la madre del novio desapareció de inmediato. El padre del novio, que estaba a unos pasos, también se giró. E incluso el novio, que estaba hablando con sus amigos, detuvo y miró. Yo me quedé paralizada. El corazón me latía con fuerza. Me incliné apresuradamente hacia Pablo. «Hijo». Pero el niño seguía inocente. Pensaba que solo estaba contando algo normal. «Mamá, tiene razón. Ese día la abuela le dijo a la tía Laura en la habitación». Justo en ese momento, mi suegra, que estaba detrás, palideció. El vaso de agua en su mano tembló ligeramente. Se acercó rápidamente a nosotros, con la voz más apresurada que nunca: «Pablo, cállate ahora mismo». El grito de mi suegra resonó en el gran salón, haciendo que muchos invitados se giraran. El niño se sobresaltó. Me abrazó fuerte la pierna, con los ojos llenos de desconcierto. No entendía por qué, por el simple hecho de repetir algo que había oído, su abuela reaccionaba con tanta vehemencia. En cuanto a mí, por primera vez ese día, vi en el rostro de mi suegra no la ira o la arrogancia, sino el miedo. Un miedo muy real, como si supiera que con solo unas palabras más del niño, el secreto que había guardado con tanto celo durante meses no podría ocultarse ante todos los invitados y especialmente ante la familia del novio. El grito de mi suegra resonó en el gran salón, haciendo que las conversaciones a su alrededor se detuvieran al unísono. Justo cuando la banda terminaba una pieza de orquesta, todo el espacio se sumió en un silencio inusual. El micrófono en el escenario todavía emitía un leve zumbido. Los camareros que llevaban bandejas de comida también se detuvieron inconscientemente mirando hacia las dos familias. Varios invitados mayores que levantaban tazas de té también las dejaron en la mesa, con los ojos llenos de preguntas. Mi suegra se acercó rápidamente a Pablo. Su rostro estaba pálido de preocupación. Ya no mostraba la ira de cuando golpeó a su nieto, sino el pánico de alguien que teme que se revele un secreto. Forzó una sonrisa y se inclinó para tomar a Pablo por los hombros. «Mi amor, te confundiste. Ven con la abuela». Dicho esto, intentó tirar del niño, pero Pablo, sobresaltado, se pegó a mí. Por reflejo, me abrazó fuerte la pierna, con
ojos aún con el miedo de la bofetada anterior. Lo tiré suavemente detrás de mí. Mamá, déjame hablar con mi hijo. Mi suegra apretó los dientes. Tú apártate, los niños no saben nada, solo dicen tonterías. Justo en ese momento, la madre del novio se acercó lentamente, su voz tranquila pero firme. Consuegra, no, regañe a su nieto, déjelo hablar. Esa frase hizo que mi suegra se detuviera. Forzó una sonrisa. Ay, si son cosas de niños, hermana. Se lo está imaginando. Pero la madre del novio ya no sonreía. Se inclinó a la altura de Pablo, con voz muy suave. Pequeño, no te voy a regañar. Cuéntanos lo que oíste. Solo la verdad. Pablo me miró. Probablemente esperaba mi aprobación. Asentí levemente. Di lo que recuerdes. No pasa nada. El niño respiró hondo y luego dijo, vacilante. Sí. Ese día estaba jugando con mi coche en el salón. La abuela y la tía Laura hablaban en la habitación. No quise escuchar. Pero la puerta estaba abierta. Todo el salón quedó en silencio absoluto. Incluso la novia Laura se giró para mirar a su hermano y a su madre. Ella frunció el ceño. Quizás ella misma no imaginó que la historia llegaría tan lejos. Pablo continuó. Oí a la abuela decir, menos mal que conseguimos el dinero de Carmen, si no, ¿de dónde? ¿Íbamos a sacar el dinero para el restaurante? La tía Laura preguntó. ¿Y si Carmen se entera? La abuela dijo que ella es la nuera. Ayudar a la cuñada es natural, que dijera que el dinero era de ella, que no dejara que la familia del novio se enterara. Cada palabra de Pablo resonó con claridad, sin añadir ni quitar nada. Esa era exactamente la forma de hablar de un niño que solo sabe repetir lo que ha oído. Pero precisamente por eso, nadie pensó que se lo estaba inventando. El ambiente alrededor del escenario se volvió tan denso, resultaba difícil respirar. La madre del novio se levantó lentamente. Se giró para mirar a mi suegra, sus ojos ya no mostraban la amabilidad inicial. Hermana, lo que acaba de decir el niño es verdad. Mi suegra inmediatamente agitó la mano. No, se equivocó al escuchar. ¿Qué sabe un niño? Apenas terminó de hablar, Pablo intervino inocentemente. Y recuerdo otra cosa. La cara de mi suegra se puso blanca. Pablo, casi gritó. Pero la madre del novio inmediatamente la detuvo. Por favor, hermana, deje que el niño hable. Pablo parpadeó. Miró a todos con ojos muy inocentes. Ese día la abuela también se rió. Dijo que la gente del novio pensaba que mamá era rica. Cuanto más pensaran eso, más la respetarían, que no se enteraran de que el dinero era de Carmen. Apenas terminó de hablar, el vaso de cristal en la mano de un pariente se cayó al suelo inesperadamente. Crack. El sonido estridente resonó en el gran salón. Nadie se sobresaltó por el ruido, porque todos estaban mirando a mi suegra. Se quedó inmóvil, los labios temblorosos. El sudor perlaba su frente a pesar de que el aire acondicionado del restaurante estaba muy frío. Laura se acercó. Mamá, di algo. ¿Cómo sabe Pablo esto? Mi suegra balbuceó. Él es un niño. Se equivocó al escuchar. En ese momento, el novio también se acercó. Miró a su prometida y luego a su futura suegra, con la voz grave. Solo quiero saber una cosa, tía, el costo de la boda. ¿Es cierto lo que dijiste? Nadie respondió. El silencio se prolongó. Cada segundo transcurría tan pesado como un minuto. Justo, en ese momento, una voz se alzó desde atrás. Es el dinero de mi marido y mío. Todos se giraron. La persona que acababa de hablar era yo. Quizás, si no hubiera sido por las palabras de Pablo, yo habría seguido en silencio. Pero al ver a mi hijo, recién golpeado y regañado, solo por decir la verdad, no quería que creciera pensando que la verdad siempre debe inclinarse ante la mentira. Respiré hondo y dije con calma. Hace 2 meses, mamá dijo que faltaban casi 30.000 euros para la boda.
Mi marido y yo entregamos todos nuestros ahorros. Era el dinero que habíamos guardado para comprar una casa, sin pagarés, sin recibos, porque creíamos que esto era asunto de familia. En todo el salón comenzaron a oírse murmullos. Ya decía yo que el niño no decía tonterías. Así que era verdad. Pobre nuera. Mi suegra de repente alzó la voz. Sí, pedí prestado. ¿Y qué? Mi hijo ayuda a su hermana. ¿Qué hay de malo en eso? La miré con calma. Si solo hubiera pedido prestado, nadie la culparía. Pero le dijo a la familia del novio que era su dinero, y luego golpeó a mi hijo por un pastel. ¿Acaso le da miedo que la gente sepa que su familia no es tan acomodada como presume? Esa pregunta fue como un cuchillo que cortó la última capa de engaño. Mi suegra abrió la boca pero no pudo decir una palabra. En cuanto a la madre del novio, ella miró a su marido en silencio. Ambos se miraron con una profunda decepción. El novio también se quitó lentamente la flor prendida en la solapa de su traje. El ambiente en el salón en ese momento ya no parecía una boda, sino la calma antes de una gran tormenta. Todos sentían que una decisión muy importante estaba a punto de tomarse, y esa decisión cambiaría por completo el destino de la carda, novia, el novio y toda la familia de mi marido. Tras mi confesión, el gran salón de bodas se sumió en una atmósfera pesada y asfixiante. La música nupcial, que había sonado continuamente, fue bajada de volumen por el técnico, casi hasta convertirse en un leve sonido de fondo. El presentador, en el escenario, sostenía el micrófono sin saber cómo continuar. Miraba constantemente al director del restaurante esperando instrucciones, mientras el equipo de filmación también bajaba silenciosamente sus cámaras. Nadie quería grabar este momento de tensión. Los invitados, sentados en las más de 30 mesas, tenían los ojos fijos en las dos familias. Ya no se oía el tintineo de las cucharas con los platos. Las risas de los niños habían desaparecido. Algunos incluso sacaron sus teléfonos, pero luego los guardaron, porque todos entendían que esto ya no era un pequeño asunto familiar. Era un problema relacionado con la honestidad entre las dos familias políticas. La madre del novio dio un paso adelante lentamente, no levantó la voz, su tono seguía siendo tan sereno como al principio de la ceremonia. Pero precisamente esa calma hizo que todo el espacio se volviera aún más tenso. Consuegra, creo que debemos aclarar todo. Mi suegra forzó una sonrisa. ¿Qué pasa, hermana? Son cosas de niños. La nuera lo malinterpretó. Es un día de alegría. Pero la madre del novio negó con la cabeza suavemente. No, me importa si el dinero es mucho o poco. Mi familia tampoco necesita saber cuánto aporta la novia. Lo que me importa es qué parte está diciendo la verdad. Esa frase hizo que muchos invitados asintieran con la cabeza en señal de aprobación. Así es, si desde el principio ambas partes hubieran aclarado su situación económica, nadie los culparía. Pero si se intenta crear una imagen falsa para ganarse el favor de la familia del novio, la cosa es completamente diferente. El padre del novio, que hasta ahora había permanecido en silencio, habló en ese momento. Miró directamente a mi suegra. Cuando nos conocimos hace un mes, dijo usted que todos los gastos de la boda los había pagado usted, ¿verdad? Mi suegra tragó saliva. Sí, es cierto. Él continuó preguntando. También dijo que el ajuar de la novia lo había ahorrado usted durante muchos años. ¿Es cierto? Mi suegra empezó a sentirse incómoda. Sus ojos se movían constantemente hacia Laura y luego hacia Miguel, como pidiendo ayuda. Pero nadie habló. Miré a mi marido. Su rostro estaba pálido, sus labios apretados, sus manos tan fuertemente cerradas que sus nudillos estaban blancos. Quizás por primera vez se dio cuenta de que una mentira, si se prolongaba demasiado, no podría ocultarse para siempre. Justo en ese momento, Laura se acercó y tomó la mano de su madre. Mamá, di la verdad, no lo ocultes más. Su voz temblaba. No, quiero que mi matrimonio empiece con esto.
Mi suegra seguía con la cabeza baja, sin responder. El ambiente volvió a caer en el silencio. Inesperadamente, la madre del novio se giró hacia mí. Señora Carmen, acaba de decir que los casi 30.000 euros eran de su marido y suyos. ¿Puede probarlo? Respiré hondo. La verdad es que nunca pensé que llegaría el día en que tuviera que demostrarlo, porque al entregar el dinero simplemente pensé que estaba ayudando a mi familia, sin necesidad de papeles ni recibos. Pero afortunadamente, todavía, tenía todos los datos de la transferencia. Saqué mi teléfono del bolso, abrí la aplicación del banco y busqué el historial de transacciones. Mis manos temblaban, un poco, no por miedo, sino por tristeza. Esos 30.000 euros eran el sudor y las lágrimas de mi marido y míos. Eran las veces que había trabajado horas extras, hasta altas horas de la noche. Eran los bonos de Navidad de muchos años. Era el dinero que mis padres me habían dado al nacer Pablo y que nunca me había atrevido a gastar. Todo estaba en una sola transacción. Le di el teléfono a la madre del novio. Ella se puso sus gafas con cuidado y lo miró muy de cerca. La pantalla mostraba claramente la fecha de la transferencia, el nombre del destinatario, el monto y el concepto apoyo para los gastos de organización de la boda de Laura. Le dio el teléfono a su marido, quien suspiró levemente después de verlo, y luego se lo pasó al novio. El joven leyó durante mucho tiempo y luego levantó lentamente la vista para mirar a su prometida, con los ojos llenos de decepción. Laura, ¿tú sabías esto? Laura negó con la cabeza, apresuradamente. Solo sabía que mamá dijo que ya tenía suficiente. No sabía que el dinero era de mi hermano y mi cuñada. La miré a los ojos. Sabía que no mentía. Ella siempre había estado acostumbrada a que su madre se encargara de todo. Quizás ni siquiera ella sabía de quién era el dinero detrás de ese esplendor. La madre del novio me devolvió el teléfono con suavidad. Gracias, señora. Luego se giró para mirar a mi suegra. Hermana, ¿todavía quiere decir que esto es un malentendido? Mi suegra empezó a perder la calma. Alzó la voz. Pues sí. Recibí el dinero, pero es mi nuera. ¿Qué hay de malo en que ayude a su cuñada? No lo robé. No lo quité por la fuerza. Lo pagaré. Apenas terminó de hablar. Un anciano sentado en una mesa cercana no pudo evitar decir en voz alta, si solo lo tomó prestado, ¿por qué ocultarlo? Exacto. Si hubiera dicho la verdad desde el principio, nadie se habría reído. ¿Para qué mentir? Los murmullos se hicieron más numerosos. Mi suegra se giró para mirar a todos, con el rostro enrojecido. Nunca pensó que la cuestionarían en la boda de su hija. Miguel se acercó en ese momento. Miró a su madre y luego a mí, con la voz ronca. Mamá, discúlpate. Todo el salón contuvo la respiración. Era la primera vez, después de tantos años, él no se ponía del lado de su madre. Mi suegra abrió los ojos de par en par. ¿Tú? ¿Me dices que me disculpe por ella? Miguel negó con la cabeza. No, porque te has equivocado. Por Pablo y por mi hermana. Mi suegra se quedó atónita. Quizás no esperaba que incluso el hijo que siempre la había defendido hubiera cambiado. Justo en ese momento, Pablo tiró suavemente de mi manga. Mamá, recuerdo otra cosa. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué cosa? Hijo. El niño dudó. Cuando la abuela y la tía Laura estaban hablando, la abuela guardó un sobre amarillo en el cajón. Dijo que no diera todo el ajuar, que guardara un poco para otras cosas. Apenas terminó de hablar, vi a la madre del novio quedarse paralizada. El padre del novio apretó el puño. ¿Y el novio? Él se quitó lentamente el anillo de bodas que sostenía en la mano desde el principio de la ceremonia. Sus ojos, antes amables, ahora solo mostraban una profunda decepción. Supe que las palabras de Pablo acababan de tocar el último límite. Porque para la familia del novio, el dinero podría no ser importante, pero el cálculo y la falta de honestidad justo antes del día de la boda eran
algo muy difícil de aceptar. Y tuve la corazonada de que con solo otra verdad, revelada, la boda que todos habían preparado con tanto esmero durante meses, no tendría más oportunidad de continuar. Todo el gran salón se sumió en una atmósfera densa y asfixiante, sin música, sin risas, incluso los camareros, que antes se movían afanosamente, se apartaron discretamente. Los platos ya estaban servidos en las mesas, pero nadie tenía el ánimo de tomar los palillos. El vapor de las ollas de sopa seguía elevándose. El aroma de los mariscos y los asados se extendía por todo el salón, pero todo carecía de sentido ante el silencio que lo envolvía. Los invitados mayores se miraron y negaron con la cabeza. Algunos jóvenes suspiraron. Nadie imaginaba que una boda tan grandiosa pudiera terminar así. En el centro del espacio frente al escenario, mi suegra permanecía inmóvil. Su rostro ya no mostraba la confianza habitual, la capa de maquillaje no podía ocultar su palidez. Sus manos apretaban con fuerza el vestido largo hasta arrugarlo. Y Laura, quien se suponía que debía ser la persona más feliz, hoy estaba de pie, paralizada, en su impecable vestido de novia blanco, con los ojos rojos. El lápiz labial desdibujado porque se había mordido los labios con demasiada fuerza. Miró a su madre durante mucho tiempo y luego preguntó, suavemente, «Mamá, ¿es verdad lo que acaba de decir Pablo?» Su voz era muy baja, pero en el salón, que estaba en silencio absoluto, todos la oyeron. Mi suegra negó con la cabeza rápidamente. «No, se equivocó, un niño». Pero esta vez, antes de que pudiera terminar la frase, una voz se alzó desde atrás. «Es verdad». Todos se giraron. La persona que acababa de hablar era la tía Rosa, hermana biológica de mi suegro. Caminó lentamente hacia adelante, con una mirada tan cansada. Hace unos días, ella vino a mi casa, y mientras tomábamos algo, presumía de haber reunido el dinero para la boda. Le pregunté, «¿Eres muy buena? ¿Te va bien en los negocios últimamente?» Ella se rió y dijo, «No, es el dinero, de mi sobrino y mi sobrina política. Pero no se lo digas a nadie para que los de la familia del novio nos respeten». Todo el salón se alborotó a la vez. Mi suegra se giró bruscamente. «Hermana, ¿cómo pudiste?» La tía Rosa suspiró. «Hermana, en ese momento pensé que solo bromeabas. No imaginé que lo harías de verdad». Después de decir eso, la tía inclinó la cabeza y retrocedió. El ambiente se volvió aún más pesado. La madre del novio cerró los ojos por unos segundos como intentando mantener la calma. Luego miró a su marido, quien asintió levemente. Los dos parecían haber llegado a un acuerdo. Ella se giró hacia la novia. «Laura, te haré una pregunta. Por favor, responde con sinceridad». Laura se secó las lágrimas. «Sí, tía». «¿Sabías lo del sobre del ajuar?» Ella se quedó petrificada y, después de un largo rato, respondió, suavemente, «Sí, mamá solo dijo que lo prepararía». No pregunté. La madre del novio volvió a preguntar, «Entonces, ¿sabes cuánto dinero hay dentro?» Ella negó con la cabeza. «No, no lo sé». Todas las miradas se dirigieron inmediatamente a mi suegra. Ella empezó a tartamudear. «El sobre está en casa». Pero justo en ese momento, Laura se giró bruscamente. «Mamá, ¿no lo pusiste en el bolso marrón esta mañana? El bolso todavía está en el vestuario». Las palabras de su propia hija hicieron que mi suegra se detuviera. Quizás, debido a la desesperación, lo había olvidado. La madre del novio la miró con mucha calma. «Si no te importa, vamos a verlo. Que todo quede claro». Mi suegra no tuvo tiempo de reaccionar cuando Laura se dirigió silenciosamente al vestuario. Solo unos minutos después, salió con el bolso marrón en la mano. El silencio era tal que el sonido de sus tacones en el suelo de mármol resonaba claramente. Dejó el bolso sobre la mesa, con la mano temblorosa, abrió la cremallera y sacó un sobre amarillo muy grueso.
Era el sobre que se entregaría durante la ceremonia del ajuar. La madre del novio no lo abrió ella misma. Miró a mi suegra. «Hermana, ábralo usted». Mi suegra se quedó inmóvil. Finalmente, mi suegro, que había permanecido en silencio desde el principio, se acercó. Miró a su esposa con una profunda decepción. «Basta, ábrelo». Era la primera vez en muchos años que veía a mi suegro hablar a su esposa con tanta firmeza. Mi suegra tomó lentamente el sobre. Sus manos temblaban tanto que el borde del sobre no se abría. Finalmente, sacó todo el dinero y lo puso sobre la mesa. Los invitados, que estaban cerca, se inclinaron inconscientemente para mirar. Las pilas de billetes estaban cuidadosamente atadas. La madre del novio no los tocó. Ella solo preguntó suavemente: «¿Cuánto?». Mi suegra bajó la cabeza: 10.000 euros. El ambiente se congeló, porque antes, en la reunión de las dos familias, mi suegra había dicho con mucho orgullo que prepararía un ajuar de 20.000 euros para su hija. El padre del novio continuó preguntando lentamente: «¿Y dónde? ¿Están los otros 10.000 euros?». Nadie respondió. Justo en ese momento, Laura rompió a llorar. «Mamá, me dijiste que lo habías preparado todo, y también me dijiste que no se lo dijera a nadie. ¿Por qué, mamá?». Mi suegra se cubrió la cara, las lágrimas comenzaron a caer. Con la voz entrecortada, dijo: «Hija, solo quería que tuvieras un buen aspecto, que la gente te respetara. De pequeña, éramos pobres, no quería que la familia del novio te despreciara. Lloraba mientras hablaba, iba a compensártelo después de la boda». Al escuchar eso, muchos invitados se quedaron en silencio. No pocos sintieron lástima, pero muchos otros solo pudieron suspirar, porque todos entendían que, aunque viniera del amor por una hija, una mentira seguía siendo una mentira, especialmente cuando esa mentira se construía sobre el dinero y el sacrificio de su propio hijo e hijastra. En ese momento, el novio se acercó lentamente a la novia. Miró a la mujer que amaba durante mucho tiempo, con una mirada llena de dolor. «Laura, nunca necesité que trajeras un gran ajuar. Mi familia nunca lo exigió. Lo que necesito es sinceridad. Pero hoy no sé en qué más puedo confiar». Laura rompió a llorar. Sus piernas casi cedieron. El vestido de novia blanco se extendió por el suelo del escenario. Las piedras brillantes reflejaban la luz como lágrimas. El novio la ayudó suavemente a levantarse. Él le secó las lágrimas y le dijo con voz llena de pesar: «Laura, si algún día todo empieza con sinceridad, no me importaría volver a verte. Pero hoy lo siento». Dicho esto, se quitó lentamente el anillo de bodas que había sostenido en la mano desde el principio de la ceremonia, lo dejó en la bandeja de terciopelo rojo sobre la mesa y bajó la cabeza. «Con permiso de mis padres, cancelo la boda». Apenas escucharon esas dos palabras. Todo el salón quedó en un silencio sepulcral. Ni un solo sonido, ni un solo murmullo. Solo el sollozo ahogado de Laura resonó en el vasto espacio. Mi suegra retrocedió tambaleándose 2 pasos. Si mi suegro no la hubiera sujetado, probablemente se habría caído. Se abrazó el pecho, llorando, sin voz, murmurando continuamente: «Es mi culpa. He hecho daño a mi hija. Soy yo». Mi suegro cerró los ojos con fuerza. En más de 30 años de matrimonio, quizás nunca había visto a su fuerte esposa tan abatida como en ese momento. Solo le sostuvo suavemente el hombro, sin culparla, sin consolarla, porque entendía que algunas consecuencias nadie puede asumirlas por otro. Justo en ese momento, Pablo tiró suavemente de mi manga. Me miró con sus ojos inocentes. «Mamá, ¿por qué llora la tía Laura?». Miré a mi hijo. El corazón se me encogió. No sabía que sus propias palabras habían cambiado toda la boda, pero no lo culpé, en absoluto, porque si la verdad no se hubiera dicho hoy, quizás esa falsedad habría durado muchos años más. Me incliné y abracé a mi hijo, acariciándole
suavemente el suave cabello. Delante, la familia del novio recogía silenciosamente las ofrendas, sin que nadie levantara la voz. Nadie insultó a la familia de la novia. Solo se inclinaron para saludar a todos y se prepararon para salir del salón. El ambiente pesado hizo que todos los presentes comprendieran que una boda puede prepararse con dinero, flores frescas y ceremonias solemnes. Pero si falta la sinceridad y el respeto mutuo, basta con una verdad para que todo se derrumbe en un instante. Y cuando las grandes puertas del salón se abrieron para que la familia del novio se marchara, nadie sabía que lo que ocurriría inmediatamente después haría que mi marido tuviera que afrontar la elección más difícil de su vida. Las grandes puertas de cristal del restaurante se abrieron lentamente. La luz del sol de primera hora de la tarde inundó el gran salón, extendiéndose en largos destellos sobre el cueli, reluciente suelo de mármol. Afuera, el coche nupcial seguía estacionado ordenadamente frente a la entrada. Las cintas blancas aún ondeaban suavemente con el viento. El cartel de bienvenida con la frase «100 años de felicidad» seguía en pie en medio del camino como un deseo a medio cumplir. ¡Qué hermoso! Era ese escenario, pero también qué amargo. Apenas una hora antes, este lugar estaba lleno de risas. Ahora solo quedaban suspiros. La familia del novio no hizo ruido. El padre del novio fue el primero en salir. Se detuvo frente a mí. Suegro hizo una leve reverencia. No te culpo, ambos somos padres. Solo lamento que las cosas hayan terminado así. Mi suegro asintió en silencio en respuesta. Lo siento, mi familia tiene la culpa. Esa frase hizo que muchas personas en el salón se quedaran en silencio. Porque de principio a fin, él nunca intentó culpar a nadie. Aceptó enfrentar la verdad. La madre del novio también se acercó a Laura. Suavemente tomó las manos temblorosas de la joven. Laura, sigo apreciándote. Pero hoy nos detenemos aquí. Si hay destino, quién sabe si nos volveremos a encontrar en el futuro. Laura rompió a llorar, sus piernas ya no podían sostenerse. El vestido de novia blanco se extendió por el suelo como una flor recién destrozada por una tormenta. El novio estaba a unos pasos, se giró para mirarla durante mucho tiempo. En sus ojos todavía había un profundo afecto, pero finalmente solo bajó la cabeza y siguió a sus padres fuera del salón, sin mirar atrás, sin decir una palabra más. El sonido de la puerta cerrándose fue muy suave, pero para todos los que se quedaron, ese sonido fue como el final de un destino. Los invitados comenzaron a irse en silencio. Nadie tenía ganas de seguir la fiesta. Las mesas elaboradamente preparadas estaban casi intactas. El personal del restaurante recogía en silencio. El suave tintineo de los platos resonaba en el vasto espacio, haciendo que el ambiente fuera aún más desolado. Me incliné para volver a ponerle los zapatos a Pablo. El niño estaba sentado tranquilamente en la silla, balanceando suavemente los pies. Miró a su alrededor y preguntó: «Mamá, ¿nos vamos a casa?» Sonreí. «Sí, nos vamos a casa». Volvió a preguntar. La tía Laura ya no sonríe. «¿Está muy triste, mamá?» Le acaricié suavemente el pelo. «Ella está triste, pero estará bien». Pablo asintió. «No», preguntó más. Quizás en su tierna mente, los adultos a veces son como los niños, también saben estar tristes, también saben llorar. Cogí mi bolso, le di la mano y me dispuse a irme. Apenas había dado unos pasos cuando oí la voz de Miguel, detrás: «Carmen». Me detuve, pero no me di la vuelta. Él corrió hacia mí, con la respiración agitada. Quizás acababa de despedir a la familia del novio. Después de un rato, finalmente habló. «Lo siento». Yo seguía en silencio. Se acercó a mí, con los ojos rojos. «Durante los últimos 3 años, siempre pensé que con que tú aguantaras, la familia estaría en paz. Pero hoy entiendo que la que siempre ha sufrido eres tú, y ni siquiera pude proteger a nuestro hijo». Al llegar a este punto,
Su voz se quebró. Y, para sorpresa de muchos de los que aún estaban en el salón, Miguel se arrodilló. Bajó la cabeza. Lo siento, Carmen. Lo siento, hijo. Hasta ahora he sido un pésimo esposo y padre. Miré al hombre que tenía delante, sin ira, solo con cansancio. Durante los últimos 3 años, ¿cuántas veces deseé que me defendiera? Solo una vez, pero nunca lo hizo. Hasta hoy, cuando todo ya era irremediable, esas disculpas fueron pronunciadas. Suspiré suavemente. Levántate. Hay mucha gente aquí. Pero Miguel siguió, arrodillado. Miró a Pablo, con la voz temblorosa. Hijo, ¿estás enfadado con papá? Pablo miró a su padre, con los ojos redondos. Se quedó en silencio, durante mucho tiempo. Luego se acercó lentamente. Puso su pequeña mano sobre la cabeza de su padre. Ese gesto inocente hizo que muchos no pudieran contener las lágrimas. El niño dijo en voz baja: Papá, la abuela me pegó, me dolió, pero en ese momento tuve miedo de que papá no me quisiera más. Al oír eso, Miguel rompió a llorar en voz alta. Abrazó a su hijo con fuerza, repitiendo una y otra vez: Lo siento, me equivoqué. Pablo rodeó el cuello de su padre con los brazos, no lo culpó, ni lloró. Solo preguntó suavemente algo que conmovió a todos los que quedaban. Papá, la próxima vez que alguien pegue a mamá, ¿la protegerás? Miguel se quedó paralizado, sus labios temblaban, las lágrimas corrían por su rostro. Asintió repetidamente. Sí, papá te promete que protegerá a mamá, protegerá a su hijo. Pero yo sabía que algunas promesas necesitan mucho tiempo para ser demostradas. Suavemente levanté a Pablo. El niño apoyó la cabeza obedientemente en mi hombro, sus ojos ya empezaban a cerrarse por el cansancio. Miré a Miguel y le dije con calma: Me llevaré a mi hijo a casa de mi madre unos días para que ambos tengamos tiempo de tranquilizarnos. Miguel no me retuvo, solo bajó la cabeza y respondió suavemente: De acuerdo, iré a recogerte a ti y a mi hijo. Yo me encargaré de todo para arreglarlo. No respondí. Solo abracé a mi hijo y caminé lentamente hacia la puerta. Al pasar junto a mi suegra, me detuve. Ella seguía sentada en la misma silla, con la mirada vacía, observando el escenario al que le habían quitado algunas flores. En cuestión de horas, la mujer que siempre había valorado la reputación por encima de todo parecía haber envejecido una década. Me miró, con los labios temblorosos. Carmen, lo siento, hija. Era la primera vez que escuchaba esas palabras. Incliné la cabeza suavemente. Sí. Y seguí caminando, sin reproches, sin resentimiento, porque entendía que algunas lecciones en la vida tienen un precio muy alto para ser aprendidas. Y hay disculpas, por muy sinceras que sean, que no pueden hacer que todo vuelva a ser como antes. Salí del restaurante con Pablo en brazos. El cielo exterior seguía azul, una suave brisa sopló, haciendo caer pétalos de flores por el camino. Mi hijo dormía plácidamente en mi hombro. Y yo, por primera vez en 3 años de casada, sentí que mi corazón se aligeraba mucho. Sé que todavía tengo muchas decisiones que tomar, pero al menos a partir de hoy, nunca más permitiré que nadie lastime a mi hijo. Y justo a partir de ese momento, un viejo capítulo de mi vida se cerró, dando paso a un cambio que nadie en la familia de mi marido podría haber imaginado. El autobús se alejaba lentamente del salón en bodas. A través de la ventanilla, vi el cartel de felicitación todavía erguido frente a la entrada. Las cintas blancas y las flores frescas empezaban a marchitarse bajo el sol de primera hora de la tarde. El personal del restaurante desmontaba silenciosamente cada arco floral, recogiendo cada silla cubierta con manteles blancos. Los ramos de las damas de honor seguían en la mesa de recepción, pero ya nadie venía a recogerlos. Una mañana llena de risas, una tarde llena de lágrimas, y en tan solo unas horas,
Una boda preparada durante muchos meses terminó en silencio. Senté a Pablo en el asiento trasero del autobús. El niño ya dormía profundamente desde que salimos del salón. Su pequeño rostro apoyado en mi hombro, su respiración regular, la marca roja de su mejilla casi había desaparecido, solo quedaba un rastro muy tenue. Le acaricié suavemente el suave cabello, sintiendo tanto pena como alivio. Al menos a partir de hoy no permitiré que mi hijo crezca en la sumisión de los adultos. Los días siguientes, llevé a Pablo a casa de mi madre. Mi madre no preguntó mucho, solo nos abrazó en silencio a mi hijo y a mí. Esa noche, cuando Pablo ya dormía, le conté todo. Mi madre solo suspiró suavemente. Hija, una vez se aguanta para mantener la paz, pero aguantar hasta el punto de que tu hijo resulte herido, ya, no. Me quedé en silencio. Eso era exactamente lo que me había dicho a mí misma durante todo el camino de vuelta. 3 días después, Miguel me buscó. Se quedó frente a la casa de mi madre durante mucho tiempo, sin llamar por teléfono, sin insistir, solo esperando en silencio. Cuando salí, finalmente habló. Permítame y que la vea. Nos sentamos bajo un árbol de mango en el patio. La tarde en el campo era tranquila, solo se oía el viento moviendo las hojas y el piar de los gorriones en el viejo tejado. Miguel me entregó una pila de papeles. Eran los justificantes de un préstamo. Dijo lentamente: ya hablé con mamá. Ella venderá la pequeña parcela de tierra en el pueblo para devolver todo el dinero de nuestro matrimonio. Lo miré sorprendida. Él continuó: no quiero que pienses que mi familia da por sentada tu sacrificio. No lo acepté de inmediato. Solo pregunté: ¿y mamá? Miguel bajó la cabeza. Mamá ha llorado mucho. Dijo que sí. Ese día no hubiera pegado a Pablo. Quizás todo habría sido diferente. Negué con la cabeza suavemente. No, si no hubiera sido por esa bofetada, la verdad habría salido a la luz tarde o temprano. Miguel me miró durante mucho tiempo y luego asintió. Quizás por primera vez entendió realmente lo que quería decir. 2 meses después, mi suegra se acercó a mi casa de forma inesperada. Ya no vestía la ropa elegante de antes, y su cabello se había vuelto mucho más blanco. En su mano solo llevaba una bolsa de fruta y una pequeña caja de dulces. Lo primero que hizo al ver a Pablo fue arrodillarse a la altura de su nieto. Su voz temblaba: Pablo, abuela lo siente. El niño la miró durante mucho tiempo, luego me miró a mí. Solo sonreí suavemente. Haz lo que quieras. Pablo se acercó y le dio un pañuelo de papel. Abuela, no llores. Ese día me dolió, pero ya no me duele. Esas palabras inocentes hicieron que mi suegra rompiera a llorar. Quizás no esperaba que la primera persona en perdonarla fuera el mismo niño al que había herido. Desde ese día, ella cambió mucho. Ya no favorecía a su hija, ya no obligaba a su nuera a soportarlo todo incondicionalmente. Cada fin de semana venía a jugar con Pablo. Siempre traía algunos cómics o un pastelito, pero cada vez preguntaba primero a Pablo qué pastel le gustaba y ella misma lo desenvolvía. Quizás esa era su forma de recordarse el error del pasado. En cuanto a Laura, después de que se cancelara la boda, apenas salió de casa durante muchos meses. Pidió una excedencia en el trabajo para estabilizarse emocionalmente. Una noche me llamó ella misma. Carmen, lo siento, si ese día me hubiera preocupado más por ti, quizás no habrías tenido que sufrir tanto. Sonreí. Ya pasó, hermana. Lo que más me sorprendió fue que unos meses después decidió encontrarse con su expareja, no para reavivar el romance, sino para disculparse por lo sucedido. Los dos no volvieron juntos, pero se separaron con respeto. Eso también era lo que ella necesitaba para empezar una nueva vida. Pasó un año, y mi pequeña familia también cambió. La cantidad de dinero de antes fue devuelta íntegramente por mi suegra.
mi marido y yo usamos ese dinero para pagar el anticipo de un pequeño apartamento. El día que recibimos las llaves, Pablo corrió por todas las habitaciones. Sus ojos brillaban de alegría. «Mamá, ¿a partir de ahora tenemos casa?» Lo abracé. «Sí, esta es la casa de papá, mamá y tú». Poco después, Miguel también se mudó a vivir con mi hijo y conmigo. No es que yo perdonara todo fácilmente, sino que durante ese año, él demostró con acciones que cumpliría su promesa. Aprendió a escuchar, a proteger a su esposa y mi hijo, a decir no cuando era lo correcto. Una familia no puede existir solo con disculpas, sino que debe reconstruirse con cambios diarios. Una tarde de fin de semana, toda la familia llevó a Pablo al parque. Él corría alegremente por el césped verde, con un pequeño cupcake en la mano. Miré el pastel, y de repente recordé aquel día. Miguel me tomó suavemente de la mano. «¿Lo recuerdas?» Asentí. «Sí, lo recuerdo». Él siguió a su hijo, que reía a carcajadas. Si no fuera por Pablo, quizás nunca me habría dado cuenta de mi error. Sonreí. No, lo que nos ayudó a cambiar no fue la bofetada, ni la boda cancelada, sino la verdad. Justo en ese momento, Pablo corrió hacia nosotros. Levantó el pastel. «Papá, mamá, compartan conmigo». Los tres nos sentamos en el banco de madera, bajo la sombra del árbol, compartiendo un pastel muy pequeño. De repente me di cuenta de que la felicidad nunca se mide por fiestas lujosas, sobres gruesos o alardes ante el mundo. A veces, la felicidad es simplemente una familia que sabe amarse, que sabe admitir sus errores y que sabe protegerse de la injusticia. Y, la verdad puede destruir una boda, pero también puede ayudar a una familia a despertar para empezar de una manera mejor. Y siempre creeré que lo más valioso que hizo mi hijo ese día no fue detener una boda, sino recordar a los adultos que la sinceridad es siempre el cimiento más sólido de cualquier familia. Antes de cerrar la historia de hoy, quizás lo que nos hace reflexionar no es una boda cancelada, sino la forma en que cada persona eligió afrontar la verdad. El dinero se puede recuperar. Una fiesta se puede volver a celebrar. Pero la confianza, una vez perdida, es muy difícil de recuperar. En una familia, lo más valioso no es la vanidad ante los demás, sino la sinceridad, el respeto y el amor hacia los seres queridos que nos rodean. Especialmente, los niños siempre deben ser amados y protegidos. Un solo acto impulsivo de un adulto puede dejar un recuerdo inolvidable en el alma de un niño. Espero que después de esta historia, cada uno de nosotros aprenda a escuchar más, a estar más tranquilo ante cualquier situación y a elegir siempre la amabilidad, porque la sinceridad es el cimiento más duradero de cualquier relación. Si les gustan estas historias, cotidianas llenas de emoción y significado, no olviden suscribirse al canal Noches de Cuento para no perderse las últimas historias que se actualizan cada día. También denle me gusta si la historia les ha provocado sentimientos, lecciones que merecen la pena reflexionar. Dejen sus comentarios compartiendo su punto de vista. Si estuvieran en esa situación, ¿elegirían el silencio o defenderían a su hijo? Estaré encantada de leer sus comentarios. Finalmente, si encuentran la historia significativa, compartan el video con amigos y familiares para difundir juntos los valores positivos en la vida.